¿Cómo no? Buenas noches con todos. Por favor, en primer lugar, quisiera que me confirmen si me pueden escuchar y me pueden ver claramente. ¿Pueden dejarnos, por favor, sus mensajes en el chat? Ahí lo pueden hacer, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Les saludo muy cordialmente. Soy Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo. Esta noche presentamos un nuevo foro internacional del más alto nivel para todos ustedes, para toda la comunidad académica, por supuesto, para nuestros estudiantes de nuestros distintos programas, tanto de grado como de posgrado, pero también para la comunidad en general. Así que les damos la más cordial bienvenida a este nuevo foro de discusión y análisis sobre temas de coyuntura y muy importantes para todos y cada uno de los juristas. Esta noche seguramente no necesita mayor presentación. Contamos con la participación del señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del doctor Humberto Sierra Porto, a quien agradezco mucho por haberse dado este tiempo y aceptar esta invitación que le hemos formulado, para que comparta con nosotros algunas ideas y reflexiones importantes sobre la incorporación del derecho internacional en los ordenamientos nacionales. Un tema que, como todos ustedes saben, permanece en boga, siempre será importante, y por esa razón nos ha parecido muy oportuno desde la Escuela de Posgrado el traer una temática como estas, y qué mejor con un juez de la Corte Interamericana sumado a su amplio prestigio y trayectoria académica. Así que, sin más, yo quiero inmediatamente, darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor y darle la palabra también a nuestra moderadora y comentarista de esta noche, la doctora Pamela Aguirre, quien es profesora de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Buenas noches y bienvenidos a todos. Buenas noches con todos. Primero, no sé si me ayudan confirmándome si me escuchan. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, buenas noches con todos. Como ya hizo referencia el director de la Escuela de Derecho, el doctor Alarcón, hoy tenemos el honor, el altísimo honor de tener junto con nosotros al doctor Humberto Sierra Porto, quien realmente no requiere mayor presentación, no obstante de aquello me remitiré a algunas líneas de su larga trayectoria en el ámbito del derecho constitucional, del derecho público y del derecho internacional de los derechos humanos. El doctor Humberto Sierra Porto cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, en el Reino de España, y abogado por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta también, además, con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en España. Dentro de su trayectoria, lo más importante consta su función de conjuez de la Corte Constitucional Colombiana en 2001, su calidad de magistrado y también presidente de la Corte Constitucional Colombiana, ejerció funciones desde el 2004 a 2012 y desde el 2013 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual también ha presidido. También me es grato señalar que el doctor Humberto Sierra Porto ha sido reelecto para el segundo periodo de funciones en este alto organismo. Pues tenemos el honor de contar con su participación, una de las voces expertas y pioneras en la incorporación de los tratados internacionales en los derechos internos. Sin más preámbulo, bienvenido doctor, muchísimas gracias. La mecánica de esta charla será la disertación del profesor y luego de ello tendremos 15 minutos de preguntas. Ustedes podrán formularlas al chat y yo las transmito al doctor. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero honor y una gran satisfacción poder acompañarlos en esta jornada de esta tarde. Pues quiero agradecerles particularmente al profesor Pablo Alarcón Peña, a la doctora Pamela Aguirre
compañera de la Corte Interamericana, pues para permitirme estar en esta escuela de posgrados Derecho de la Universidad Espíritu Santo, para hablarles de un tema que es absolutamente pertinente y relevante en todo el contexto interamericano, en todos los países de nuestro entorno, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, en todo Centroamérica. Este es uno de los grandes dolores de cabeza, entre comillas, que tenemos todos los juristas. El tema es la incorporación del derecho internacional en el ordenamiento interno y de alguna manera hablaremos necesariamente de una de las modalidades de incorporación del derecho internacional en el ordenamiento interno, que es la figura del control de convencionalidad. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del tema de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno? Pues la primera es la más evidente. Bueno, ¿qué valor tiene, qué eficacia jurídica tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las decisiones y recomendaciones que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador? ¿Qué valor jurídico tiene? ¿Será que la vamos a considerar como constitución, como ley, como jurisprudencia? ¿Qué valor tiene en nuestro ordenamiento, en cada uno de nuestros ordenamientos internos, las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, del Comité de Libertad Sindical, al cual acuden sindicatos y empresarios para decidir, por ejemplo, si una huelga es legal o no? Bueno, ¿qué pasa si en un caso de una empresa ecuatoriana con sus trabajadores van a ese alto tribunal, bueno, a esa instancia internacional, y ahí le dan razón a uno u otro? ¿Qué valor le vamos a dar a esa decisión en el ordenamiento interno? En fin, ¿qué valor van a tener las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propósito de un caso donde alguien se queje porque será desconocido sus derechos en el Ecuador. Esta temática de qué valor darle a las distintas fuentes del derecho internacional en el derecho interno es el tema de cómo hacer para utilizar las fuentes del derecho internacional de manera tal que junto con las fuentes de derecho interno nos permita resolver un caso concreto. Es, digamos, de esto de lo que hablamos cuando hablamos de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Muy bien, vamos a abrir aquí, vamos a compartir una pantalla. ¿Me confirman que si están viendo el mapa? Sí, se ve claramente. Bueno, entiendo que sí lo están viendo. Lo vemos bien. Ahora tengo problemas con la recepción de ustedes. Voy a ponerlo en silencio y a partir de ahora hablo yo. Cualquier cosa, por favor, nos comunicamos por teléfono. Bien, entonces, la incorporación del derecho internacional en el derecho interno parte de un concepto que es el de famoso concepto denominado de la protección multinivel. En materia de derechos humanos, se habla de la protección multinivel. La protección multinivel significa que cuando se trata de proteger derechos humanos, derechos de las personas a través de decisiones judiciales o de la aplicación del derecho, esencialmente se deben utilizar es la protección, además de los tribunales nacionales, la posibilidad de que mediante la complementación se pueda acudir a tribunales de carácter internacional. Entonces, la protección uno puede acudir al aparato judicial interno y también a la internacional. Y protección multinivel significa que uno, para resolver casos concretos en materia de Hable por el micrófono. Doctor, además de derecho nacional, constituciones, ¿nos escucha? reglamentos, costumbre, las fuentes del derecho interno, además de esas fuentes del derecho internacional. Doctor, Entonces, la idea es combinar las fuentes del derecho internacional junto con las fuentes del derecho interno para una solución que sea más adecuada a un caso. El tema de la incorporación del derecho internacional existe un problema con el audio del profesor esencialmente es Humberto Sierra Porto. Estamos arreglando el audio. a distintas áreas del derecho, en la cual el derecho se habla
Les pido unos momentos, si en efecto en el audio, lo vamos a solucionar inmediatamente. En cada uno plantea la problemática de cómo utilizar la fuente de derecho internacional. Entonces, en un mundo globalizado, donde hay de bienes, servicios, en fin, trabajo, es usual tener la posibilidad de acudir a estándares de jurídico de carácter internacional. Sin embargo, a ver, ¿hay algún problema? Sí, no se le escuchó. Aló. Doctor, no se le escuchó. Estuvo entrecortado. Está un poco cortado. Ahora ni el teléfono Doctor, ni... ahora lo escuchamos bien. Se cortó una ¿Sí? parte de su exposición. ¿En dónde quedé? Desde la protección multinivel. Bueno, vale, perfecto. Gracias, doctor, muy gentil. Bueno, decíamos que además de la protección multinivel, que es utilizar fuentes y utilizar las jurisdicciones nacionales e internacionales, la temática de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno es una temática propia de las distintas áreas del derecho penal, del derecho comercial, del derecho civil, en fin, en todas las demás áreas. También se plantean cómo utilizar el derecho internacional junto con el nacional para resolver casos concretos. Sin embargo, y esto es importante que lo remarquemos, la temática de los derechos humanos a través de la utilización del derecho internacional consistente en el derecho interamericano, el Corpus Juris Interamericano, la Convención Americana y los distintos instrumentos de protección de derechos humanos, son el paradigma en el modelo a seguir de internacional y derecho interno. Entonces, del derecho internacional de los derechos humanos ha sido el área del derecho con mayores desarrollos, mayores precisiones sobre cuál es la metodología para incorporar la fuente de derecho internacional en el ¿qué pasó? Por el tema de percepción, porque a nosotros nos sale que usted tiene un poco, bastante débil la conexión. Vale. Pues si es posible hacer la conferencia sin la presentación. Yo creo que sí. Vale. Que usted nos ayuda así. Perfecto. Vale, muy bien. Dime si todo está bien en este momento. Bueno. Sí, ahorita se escucha perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, además de la protección multinivel, está el hecho de que el área de derechos humanos es el área donde más se ha desarrollado la temática de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, y digamos que la figura más importante, de mayor desarrollo de incorporación del derecho internacional en el derecho interno, es sin duda alguna la figura del control de convencionalidad. Bueno, pero en una conferencia de estas características, es decir, por el tiempo que tenemos, que es reducido, tenemos que tratar de establecer la mayor cantidad de elementos que nos permitan tener una visión integral de la figura. Lo primero que debemos tener presente es que la manera como se utiliza el derecho internacional, la fuente del derecho internacional, para aplicarlas al derecho interno, esencialmente las podemos resumir, estoy siendo muy enigmático, pero de eso se trata. El control podemos interpretar o entender que el derecho nacional dialoga y utiliza el derecho internacional esencialmente a través de tres grandes figuras, que no son ajenas al Estado ecuatoriano, aunque eventualmente puedan tener algunas peculiaridades, como corresponde, propias de su ordenamiento constitucional. La primera de todas es esencialmente la figura del bloque de constitucionalidad. La segunda, el segundo mecanismo para incorporar el derecho internacional en el derecho interno,
apunta a lo que se denomina protocolo de asimilación o reglas de incorporación. Normalmente uno habla de protocolo de asimilación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Y en tercer lugar, también se introduce, se utiliza el derecho internacional junto con el derecho interno a través de la figura de la hermenéutica jurídica, de la interpretación. Se trata de una serie de reglas hermenéuticas que esencialmente se utilizan de manera tal que integran, que construyen soluciones utilizando el derecho internacional junto con el derecho interno. Entonces tenemos esos tres grandes mecanismos de incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Este fenómeno de la incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno, también recuerden, se le dan distintas denominaciones, como por ejemplo se habla de la constitucionalización del derecho internacional. Algunos hablan de la internacionalización del derecho interno o del derecho constitucional. Son distintos giros para hacer referencia al mismo fenómeno, a cómo utilizar las fuentes del derecho internacional junto con las fuentes nacionales para resolver casos concretos. Esa es la temática de la incorporación. Bien, la primera figura de incorporación, que es la figura del bloque de constitucionalidad, esencialmente el bloque de constitucionalidad, pues cada país tiene algunos matices para entender la lógica de su funcionamiento, pero esencialmente se habla de dos, en el derecho comparado, de dos mecanismos, dos tipos de entender el bloque. Bloque de manera definida o un bloque difuso. Son esencialmente las dos formas de entenderlo. El bloque definido. El bloque definido apunta a que en ciertos países la Constitución señala que ciertos tratados internacionales tienen rango de constitución, o en algunos países se le da un rango superior a la ley, pero por debajo de la Constitución. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, que tiene esa modalidad. En el caso argentino también se dice exactamente que harán parte de la Constitución los siguientes tratados: la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Convención Americana. Directamente les dice que el bloque definido es aquel en el cual hay una enumeración taxativa expresa de cuáles son los instrumentos de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, hacen parte de la Constitución. Eso es bloque definido. La otra alternativa es quizá un modelo más como el que tenemos en Colombia y que existe en otros países, que consiste en que efectivamente hay unos tratados internacionales que tienen valor de constitución. Pero ¿cómo hago para saber cuáles son? La jurisprudencia o la Constitución establecen una serie de criterios que me permiten identificar cuál de todas las fuentes de derecho internacional es la que tiene rango de constitución. Es una especie de cláusula de apertura. Eso se llama bloque difuso. Por ejemplo, en Colombia serán tratados que hagan parte de la Constitución, que sean parte del bloque de constitucionalidades, aquellos que sean suscritos por Colombia, que versen sobre derechos que han sido aprobados por Colombia, que los tratados traten sobre derechos que estén en la Constitución colombiana y que sean más garantistas en el derecho internacional que en el derecho interno. Por ejemplo, si en Colombia el convenio 169 de la OIT es parte del bloque de constitucionalidad porque es un tratado, convenio 169, aprobado por Colombia, versa sobre derechos de las comunidades indígenas, es más garantista el convenio 169 que los derechos de los indígenas tal y como están formulados en la Constitución colombiana. Por eso se hace parte de bloque de constitucionalidad. Pero fíjense que es un bloque que se puede denominar como difuso porque no dice expresamente cuáles son los tratados, sino que jurisprudencialmente, caso a caso, se va determinando cuáles son los que van a ser parte de la Constitución. Pregunto, en Ecuador, ¿cómo es el bloque? ¿Es un bloque más definido o un bloque difuso? Es un bloque difuso. Un bloque difuso, habida cuenta que en el caso de la Constitución ecuatoriana, en algunos artículos, como el 425, se hace referencia a los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. No obstante aquello, en otros apartados, en otros artículos, por ejemplo en el 11, se hace exclusivamente referencia a tratados internacionales de derechos humanos, lo que dejaría todavía mucho más abierta la posibilidad de la incorporación de estos
al bloque difuso de constitucionalidad. Muy bien. Por un instante voy a compartir pantalla simplemente para que se queden con una idea. Y les voy a colocar como ejemplo el diseño del sistema de fuentes que hay en Colombia. A ver, me explico. El segundo aspecto, la segunda lógica, la segunda metodología para incorporar el derecho internacional en el derecho interno ya no es la del bloque. El bloque es ciertas normas del derecho internacional tienen rango de constitución. Bueno, primera, muy utilizada y muy importante. Pero resulta que no todas las normas de derecho internacional pueden asimilarse a la Constitución, también pueden asimilarse a otras fuentes del derecho. Entonces, en el Ecuador tienen un sistema de fuentes. Está la Constitución, está la ley, está el reglamento, están los actos administrativos, la jurisprudencia, la doctrina, en fin, todas las distintas fuentes que pueden resolver a nivel interno, la costumbre, resolver casos concretos. Las reglas de incorporación o los protocolos de incorporación o de asimilación, así se llaman, protocolos de incorporación, protocolos de asimilación, o reglas de incorporación o reglas de asimilación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. ¿En qué consiste la idea? La idea es que lo que debe hacer un operador jurídico interno, llámese juez, llámese funcionario público, es utilizar, y se les da la posibilidad de que puedan utilizar el derecho internacional. Las distintas fuentes del derecho internacional, llámense tratados, llámese costumbre, llámese soft law, en fin, cualquiera de las alternativas de las distintas manifestaciones jurídicas que se puedan hacer. La regla de incorporación consiste en que el operador jurídico que va a resolver un caso concreto en el Ecuador tiene que resolver, por ejemplo, si una huelga es legal o no en un caso concreto. Debe utilizar una decisión que establece una norma de soft law, es una decisión que toma el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo utilizo yo esa fuente de derecho internacional en el derecho interno? ¿Qué valor jurídico le doy? ¿Cómo entro a utilizar esa fuente y cómo se relaciona con la Constitución, con la ley, con los actos administrativos, con los reglamentos, con la jurisprudencia, la doctrina de mi país? Entonces, la regla es, la primera operación que yo debo hacer es asimilar la fuente del derecho internacional a una fuente de derecho interno. Entonces, yo tengo que asimilar, colocarla en la misma posición que tiene en el ordenamiento interno, por ejemplo, en ese caso de la decisión de la OIT, tendría que decidir si le doy a dar valor de ley o le voy a dar valor de jurisprudencia o le voy a dar valor de acto administrativo. Es decir, la primera etapa, y en eso consiste el protocolo de asimilación, es en un criterio, una regla de qué valor tienen las distintas fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Y luego de que yo la asimilo, le doy valor de jurisprudencia, como si la decisión que se tomó en ese Comité de Libertad Sindical equivalga a un precedente o equivalga a una sentencia de la Corte Suprema o una sentencia de la Corte Constitucional. En fin, el punto está en que primero tengo que darle valor, un valor similar al que asimilarla a un valor, a una fuente del derecho interna y luego sí aplicarla en el ordenamiento. Entonces, fíjense que en eso consiste el protocolo. El protocolo significa que se pueden utilizar las fuentes del derecho internacional, pero para saber qué valor jurídico, cómo la vamos a interpretar, cómo se van a relacionar con las distintas fuentes de derecho interno, primero tengo que asimilarla a alguna de las fuentes del derecho interno. Esa es esencialmente la idea del protocolo de asimilación. Veamos. A ver si así sea por... No puedo cerrar. Bueno, no voy a mostrarles no voy a mostrarles el gráfico para tratar de tener continuidad. Pero bueno, entonces ustedes tengan un esquema de cuáles son las fuentes del derecho, cuáles son las fuentes del derecho interno, cuáles son las fuentes principales, cuáles son las fuentes subsidiarias o cuáles son los criterios auxiliares de interpretación. Ustedes asimilan esa decisión de derecho internacional a la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia puede ser utilizada como criterio auxiliar de interpretación de la ley o de la Constitución, o puede ser utilizada en algunos casos como una fuente subsidiaria. ¿Qué valor tiene en las decisiones, las recomendaciones que toma
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allá. En ese caso, también uno puede, cuando uno tiene un problema judicial, un problema de derechos en nuestro país, en el Ecuador, se agotaron las instancias internas, uno puede acudir a ese comité y el comité da unas recomendaciones. ¿Qué valor tiene esas recomendaciones? El protocolo significa en que primero habrá que darle valor a esa recomendación, asimilarla a una sentencia, asimilarla a la doctrina, asimilarla a la ley, asimilarla a cualquiera de las fuentes del derecho interno. Los protocolos de asimilación son de dos tipos. Unos vendrían a ser los protocolos de asimilación que se establecen mediante leyes, normas tipo, mediante un acto normativo, normalmente una ley, se establece qué valor darle a las distintas fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Entonces, se hace una ley en donde dice, en Ecuador, la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene valor de constitución, porque se interpreta con autoridad derechos que son derechos constitucionales en nuestro país. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte equivale a decir en qué consiste el derecho. Se puede ser uno. No, se hace otra ley, otra alternativa. No, la jurisprudencia de la Corte Interamericana va a tener valor de las sentencias que hace la Corte Constitucional Ecuatoriana. Ah, bueno, entonces la asimila acá. No, tendrá valor de ley. Dependiendo de cada ordenamiento, se podrá establecer una regla de incorporación. Esa es la primera manera de hacer la incorporación o asimilación, a través de normas de carácter general, que son normalmente leyes que reglamentan el funcionamiento de la actividad judicial. La segunda manera de hacer el principio de asimilación o de incorporación es a través de estándares jurisprudenciales. El máximo tribunal en el Ecuador, la Corte Constitucional para los efectos prácticos, la Corte Constitucional caso a caso va estableciendo qué valor darle a las distintas fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Entonces, se va decantando a través de la casuística una serie de líneas jurisprudenciales sobre cómo entender el alcance de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Si en varias sentencias se le está dando el valor de jurisprudencia, pues en lo sucesivo cualquier juez podrá utilizarla ya sabiendo que tendrá que utilizarla como si fuera una sentencia de un tribunal interno. O si se le da un valor de doctrina, ya sabemos que tendremos que a utilizarla como si fuera una doctrina. En fin, esa es la idea. La idea es el valor de las distintas fuentes del derecho internacional se asimila a las fuentes del derecho interno. Esto tiene una gran ventaja y es que esencialmente permite que los operadores judiciales nacionales, que sin necesidad de tener un conocimiento exhaustivo de cuál es el alcance y el régimen jurídico del derecho internacional, simple y llanamente a través de las reglas de asimilación, asimilan el derecho internacional a una fuente de derecho interno y directamente la saben aplicar. Esa es, digamos, que la lógica de utilización que podría darse en este tipo de casos. Ese es, digamos, que la idea. Aquí les voy a ver si te coloco el gráfico un poco para... aquí está. Compartir pantalla, permitir. Muy bien. Allí está el gráfico. En ese gráfico nos muestra cómo las distintas fuentes del derecho internacional, para que valgan en el ordenamiento interno, tienen que asimilarse a alguna de las fuentes del derecho nacional. Entonces, la costumbre internacional, ¿qué valor le doy? Entonces, la costumbre internacional le puedo dar valor de ley. Entonces, de ahí en adelante, cuando me citan una costumbre internacional, yo ya sé qué valor darle en el ordenamiento interno. El soft law, exactamente lo mismo. Los tratados internacionales. Hay tratados internacionales que pueden tener valor de constitución y otros que pueden tener valor de ley. En fin, esa es esencialmente la idea. Esto de establecer los protocolos de incorporación mediante ley, les digo, es simplemente un proyecto académico. Se ha hablado de hacer leyes tipo para que todos los estados sepan qué valor darle a las distintas fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Pero la verdad es que no ha sido posible, no hay ningún estado
por lo menos en el contexto interamericano, que se le diga exactamente qué valor tiene el derecho internacional, las fuentes del derecho internacional y cómo se asimilan a las fuentes de derecho interno. Este mecanismo de las reglas de incorporación es muy utilizado, pero se utiliza hasta a través de líneas jurisprudenciales. El gran reto de todos nuestros tribunales constitucionales, de nuestros ordenamientos jurídicos, es establecer reglas claras que establezcan seguridad jurídica, que permitan una estabilidad institucional y mediante la utilización del derecho internacional en el derecho interno. Este es el gran reto hoy en día de todos nuestros tribunales, establecer reglas claras que permitan utilizar el derecho internacional en el derecho interno y que no causen una confusión en cada uno de nuestros países. Bien, el tercer gran mecanismo para hacer la incorporación del derecho internacional en el derecho interno es el relativo a la utilización de la hermenéutica jurídica. La utilización de la hermenéutica jurídica, pues, esencialmente significa utilizar los clásicos principios de interpretación que ya nos enseñaron a nosotros desde el primer año de Derecho. Interpretación sistemática, interpretación teleológica, la interpretación pro persona o pro homine, la interpretación la aplicación conforme del ordenamiento interno conforme al derecho internacional. En fin, ¿y cuál es la idea? La idea es muy sencilla. Cuando nosotros tengamos que resolver un caso concreto, y ese caso concreto esté regulado por el derecho internacional y el derecho interno, ¿cómo hacer uso del derecho internacional? Es la pregunta. Uno lo puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, con una interpretación sistemática. Una interpretación sistemática consiste en buscar cuáles son las soluciones que nos da el derecho internacional y cuáles son las soluciones que nos da el derecho interno. Si son acordes, pues nos da una legitimidad a la hora de argumentar. Yo digo, las soluciones para resolver este caso sobre derechos de los niños, tanto desde el derecho internacional como el derecho interno, son acordes y la respuesta debe ser esta. Esa es una manera de utilizar el derecho internacional como un elemento de una argumentación que fortalezca, que acompañe a los argumentos de derecho interno para buscar una solución justa. Recuerden, las sentencias son esencialmente unos mecanismos de argumentación mediante los cuales uno tiene que decir por qué una decisión, por qué la aplicación del derecho es correcta en un caso concreto. Las sentencias tienen que persuadir a quien la lea. Por eso es tan importante la parte emotiva. No es solo tomar la decisión, sino además persuadir a los demás que uno está actuando, que hay una lógica, que hay una justicia en la manera como se construye esa decisión. Bueno, sistemática. Yo cojo distintas soluciones y utilizo aquella solución que sea más acorde al derecho. Entonces, yo puedo utilizar el derecho internacional o el derecho interno indistintamente. Simplemente el criterio es aquella que sea más favorable a los derechos de la persona. Esa es la famosa interpretación pro persona. También se le dice interpretación pro homine o favor libertatis. La interpretación o el principio del favor libertatis. Uno siempre tiene que utilizar la interpretación que sea más acorde al respeto a los derechos. Si las soluciones están en el derecho internacional, se acoge el derecho internacional. Si es más acorde al derecho nacional, se acoge el derecho interno. La otra, una interpretación teleológica. La interpretación teleológica pasa lo mismo. Yo tengo que resolver un caso concreto. Ese caso concreto le aplico mi ordenamiento jurídico nacional. Mi constitución, mi ley, mis actos administrativos, mi jurisprudencia, y todas las demás fuentes. De la aplicación del derecho interno ecuatoriano para resolver un caso concreto, resulta que tengo varias alternativas. El derecho siempre da distintas alternativas a la hora de aplicar para resolver un caso concreto. Al aplicar el derecho interno, yo tengo varias alternativas. ¿Cuál debo utilizar? Debo utilizar aquella que sea más acorde, aquella solución del caso concreto derivada del derecho interno, pero que deba tener como propósito o que tenga una lógica de finalidad con el derecho internacional. Es decir, yo miro cuáles son los estándares internacionales, cuáles son las normas de derecho internacional y esas las considero un telos, las considero un fin. El derecho internacional se considera como el fin a lograr. Entonces, cuando al aplicar el derecho interno yo tengo distintas alternativas, debo utilizar aquella que sea más acorde con la finalidad, en este caso, con las normas de derecho internacional.
una interpretación teleológica, en donde el telos es el derecho internacional. La otra lógica, que es una variante de todas estas que les estoy indicando, es la misma dinámica que se da con la interpretación de la ley conforme a la Constitución. ¿Recuerdan ese principio de interpretación constitucional? Se hace un traslado al derecho internacional y se habla de la interpretación del derecho interno conforme al derecho internacional. Cuando el derecho interno, el derecho ecuatoriano, tenga distintas alternativas, de distintas formas, distintos alcances, distintas lógicas de aplicación, yo debo utilizar aquella que sea acorde, que sea más conforme al derecho internacional. Parecido a lo que decíamos ahora con la interpretación teleológica, es una variante de las mismas. Bien, eso esencialmente es la utilización de las reglas hermenéuticas muy bien, ahora sí, de las reglas hermenéuticas que permiten integrar el derecho internacional y el derecho interno. Mediante la interpretación se van utilizando las dos. También esa es otra alternativa para entender la incorporación de las fuentes del derecho. Entonces, ¿de qué tenemos hasta ahora? Tenemos que la incorporación del derecho internacional en el derecho interno lo hacemos esencialmente a través de tres mecanismos: a través del bloque de constitucionalidad, a través de las reglas de incorporación o de asimilación, protocolos de asimilación también, si se quiere decir, del derecho internacional en el derecho interno. Y tercero, las reglas hermenéuticas. También a través de la interpretación, de utilizar los principios de interpretación del derecho, en donde se integran las normas del derecho internacional con las normas del derecho interno, así también podemos, es uno de los mecanismos usuales de hacer incorporación, de hacer constitucionalización del derecho internacional o internacionalización del derecho constitucional. Muy bien. Entonces, en todas las áreas del derecho podemos utilizar esas tres alternativas. Las podemos utilizar como bloque, las podemos utilizar como asimilación o las podemos utilizar en las normas del derecho internacional mediante las técnicas de la hermenéutica jurídica. Sin embargo, estas dinámicas, estas metodologías de incorporación encuentran su principal desarrollo, digamos, hay una figura que es la figura del control de convencionalidad, que esencialmente apunta a el valor jurídico, la eficacia normativa que se le está dando al derecho interamericano, al corpus juris interamericano, para efectos de resolver casos en cada uno de nuestros ordenamientos. La figura del control de convencionalidad es quizá es la figura paradigmática más representativa de cómo se puede utilizar el derecho internacional en el derecho interno. Bien, para esto, aunque sea de una manera muy esquemática también, hablemos de cuáles son las dos formas de entender control de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene dos formas de entender que es necesario que nosotros las interioricemos para no confundirnos con tantas precisiones que se están dando, esencialmente derivadas del hecho de que es una figura novedosa y que está en pleno proceso de construcción. Todavía se está perfilando en qué consiste esta figura. El concepto de control de convencionalidad puede ser entendido de dos maneras. La primera, el control de convencionalidad puede ser entendido como la posibilidad de invalidar normas de derecho interno. Que un juez ecuatoriano o incluso un operador jurídico, eventualmente, no, en Ecuador, dejémoslo en los jueces. Ustedes me dirán si los funcionarios públicos pueden hacer esto. Es la posibilidad de invalidar, declarar que son contrarias a la convención, normas internas, normas de derecho interno, tales como las normas constitucionales, las normas legales, las administrativas o incluso sentencias judiciales de autoridades nacionales, siempre que encuentre un juez que hay una contradicción entre esas fuentes de derecho interno con la Convención Americana o con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entonces puede dar la posibilidad de desconocer el derecho interno y desconocerle la validez, desconocerle la vigencia e incluso en algunos casos llegar a la inaplicación.
Entonces, el control de convencionalidad, una de las maneras de hacerse control de convencionalidad es inaplicando el derecho interno cuando es contrario a los estándares interamericanos, esencialmente a la Convención Americana y a la manera como lo interpreta la jurisprudencia. Bien, esto, entender el control de convencionalidad entonces como la capacidad de inaplicar contrario a los estándares interamericanos, es una forma de entender el alcance del control de convencionalidad. Bueno, esta dinámica, esta lógica de comprensión del control de convencionalidad pues, fue la original. Y recuerden, desde el caso Almonacid Arellanos, que era sobre leyes de amnistía, precisamente lo que hacía la Corte era decirle a cada uno de los estados, en un caso concreto, como usted le argumente, tenga que decidir utilizando una ley de amnistía, y esa ley de amnistía ya nosotros decimos que es contraria a la convención, usted tiene la obligación de no utilizarla, de inaplicarla, de declararla inconstitucional. Cualquier mecanismo que no la utilice para seguir el estándar establecido en el sistema interamericano. Entonces, es esencialmente esa dinámica. Muchas personas entienden control de convencionalidad como sinónimo o equivalente a juicio de validez. Digamos que es una de las maneras, quizá una de las más recorridas o más frecuente utilización de qué es control de convencionalidad. Pero existe otra manera de entender control de convencionalidad que es igualmente importante, y uno hace control de convencionalidad o bien de la primera, excepcionando, o en la segunda. ¿Qué es la segunda? La segunda consiste en aplicar la convención y las demás fuentes del sistema interamericano junto con las fuentes nacionales para resolver un caso concreto. Es decir, aquí no hay un problema de contradicción entre las normas, sino que utilizamos el derecho internacional, en este caso el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana, los tratados del nivel interamericano y la jurisprudencia de la Corte, las utilizamos junto con las fuentes del derecho interno para resolver un caso concreto. El control de convencionalidad, y aquí en esto consiste la segunda manera de entender control de convencionalidad, es una figura que obliga a todos los operadores jurídicos, llámese funcionario público de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de la procuraduría, cualquier funcionario estatal, los obliga a que siempre que vayan a resolver un caso basado en el derecho, deben utilizar la convención y la jurisprudencia de la Corte junto con las demás fuentes del derecho interno. Miren lo interesante. Si hay estándares jurisprudenciales sobre la libertad de expresión, yo tengo que utilizar lo que dice mi ordenamiento, pero también tengo que utilizar los estándares de la Corte. ¿Qué significa utilizarlos? No necesariamente significa que hay una jerarquía, puede ser una complementación o puede ser una interpretación de un derecho que aparece en la Constitución que se enriquece con lo que señala en la Corte Interamericana. El control de convencionalidad es esencialmente un mecanismo de diálogo entre el derecho interno con el derecho internacional. No conduce necesariamente a que haya una jerarquización. Se utilizan de una manera conjunta. Fíjense las alternativas de incorporación que eso conlleva. En algunos casos podría considerarse una sentencia de la Corte como parte del bloque de constitucionalidad y directamente se aplicaría, o podría considerarse en algunas de otras fuentes, bien sea a través de los mecanismos o los protocolos de asimilación o a través de la hermenéutica jurídica. Cuando uno utiliza la hermenéutica jurídica y cuando utiliza los protocolos de asimilación, no necesariamente tiene que utilizarlo con el valor de constitución, no tiene que darle una lógica de jerarquía. Entonces, en este caso, el control de convencionalidad no es, como en el primero, uno contrasta las normas internas con la jurisprudencia y con la convención. En este caso, lo que uno hace es utilizar reglas hermenéuticas o protocolos de asimilación para utilizar el derecho internacional en el derecho interno. ¿Cuál es el punto aquí? Es obligatorio utilizar el sistema interamericano, es obligatorio utilizar el corpus juris interamericano, pero que sea obligatorio no se conduce necesariamente a una relación de jerarquía. El hecho de que yo tenga que utilizar el estándar de la Corte sobre el alcance de la libertad de expresión o sobre el alcance de qué consiste el consentimiento informado para efectos de una mujer decidir sobre los temas relacionados con la reproducción, con sus derechos sexuales reproductivos.
La Corte tiene un estándar sobre ese particular. Cuando yo voy a resolver un caso concreto, yo tengo que utilizar ese estándar. ¿Pero qué significa utilizarlo? Significa que lo incorporo en la argumentación. Puede que yo considere que en ese estándar no es útil, que ese estándar no es tan garantista o que el caso concreto no permite la utilización de ese estándar. Pero la obligatoriedad consiste en utilizarlo. Una cosa es la obligación de utilizarlo, de tenerlo presente, y otra cosa es de que prevalezca sobre el derecho interno o no, que eso dependerá del caso concreto. Por ejemplo, recientemente hay un caso, que es el caso Órdenes Guerra de Chile. En ese caso se dijo que estableció un estándar, en un caso chileno se dijo, cuando se trate de una grave violación de derechos humanos, cuando, por ejemplo, cuando se trata de tortura, desaparición forzada, cuando se trata de ejecución extrajudicial, ese tipo de graves violaciones de derechos humanos, en el caso chileno no prescribe la acción civil para reclamar los daños. Es decir, que uno no tiene que respetar la regla de los 2, 3 años, 5 años que aparecen en el Código Civil, sino que por la naturaleza de ese tipo de derechos, que son imprescriptibles, también son imprescriptibles el tiempo para reclamar ese derecho. Bien, eso se estableció en un caso chileno. En un caso colombiano, donde hay una norma que dice que ese tipo de toda reclamación de responsabilidad contra el Estado tiene que hacerse dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho. Bien, eso hay una contradicción con la jurisprudencia de la Corte. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? Para algunos, control de convencionalidad consistiría en decir, la ley colombiana está en contra del estándar y por lo tanto no se aplica la ley. Esa sería una manera de hacer control de convencionalidad en el primer sentido, como invalidando normas de derecho interno. Para otros, podría entenderse, no, ese estándar es obligatorio. ¿Pero qué significa obligatorio? Que yo tengo que interpretar eso que se dijo en Chile, utilizarlo para ver qué alcance se le da en Colombia. Y entonces, en el caso colombiano, se interpreta que la norma que dice que son 2 años para demandar es válida, solo si se entiende que los 2 años empiezan a contar desde el momento en que la persona pueda demandar, desde el momento en que la persona tenga la capacidad para poder demandar. ¿Me explico? Se dice, en el caso chileno, esa regla de la imprescriptibilidad se produjo porque ya se habían vencido todos los términos que establecía el Código Civil, pero lo que se pretendía, y por eso hizo la Corte esa decisión, era evitar la injusticia de que las personas no pudieron demandar durante el tiempo que establecía en la ley porque estaba vigente la dictadura. ¿Quién iba a atreverse a demandar cuando estaban los militares en el gobierno? Entonces, después, cuando volvieron a demandar, le dijeron ya prescribió la acción. No, lo que se quiere es darles la oportunidad de que ellos ejerzan ese derecho, no de que siga de manera indefinida y sin ningún tipo de regla. Entonces, por eso, en el caso colombiano, yo voy a entender que los 2 años son obligatorios, son válidos, pero se entenderán es desde el momento en que la persona pueda demandar. Si el ejército, si uno no sabe que a un familiar lo desaparecieron, no tiene esa idea que el Estado hizo una desaparición forzada, una ejecución extrajudicial, algunos de ese tipo de figuras, solo en el momento en que yo me entero es que yo tengo los 2 años para hacerlo. O si yo no puedo demandar porque estoy en un sitio bajo el dominio de las Fuerzas Armadas, en una situación donde puedo correr en peligro por demandar, pues solo en el momento en que deje de tener ese peligro es que empiezan a correr los 2 años. Pero fíjense que en esta segunda manera de entender control de convencionalidad, ustedes están utilizando el estándar, lo están interpretando y están viendo de qué manera hay coherencia y cómo se utiliza para resolver un caso concreto. No necesariamente hay una relación de jerarquía entre lo que se dijo allí y lo que se dijo en esta norma. Hay que distinguir en este sentido también la lógica del control de convencionalidad, porque hay una serie de tipos de control de convencionalidad. Una cosa es el control de convencionalidad que se hace cuando el Estado condenado es el ecuatoriano. Allí hay que mirar las sentencias y cumplir la parte resolutiva y si la parte resolutiva se remite a la parte emotiva, eso es obligatorio. La Corte ha dicho, es control de convencionalidad cumplir las sentencias de condena contra un país. Esa es una manera. Y el otro es hacer control de convencionalidad aplicando estándares de sentencias en las cuales Ecuador no es condenada, las sentencias en las cuales se condena a Colombia, se condena a Chile, se condena a Brasil. Ese estándar, esa manera de entender los derechos humanos establecidos en la Convención,
se deben aplicar también al caso ecuatoriano, pero no de una manera automática, sino habrá que ver en cada caso concreto. Pero si es obligatorio utilizar el estándar, otra cosa es cuál vaya a ser el resultado, que dependerá de cada uno de los jueces. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. ¿Qué podemos decir a manera de conclusiones? Pues esencialmente que el tema hoy en día es la utilización de los estándares internacionales, de las fuentes del derecho internacional, junto con el derecho interno para resolver casos concretos. Es el gran tema. ¿Cómo resolvemos, cómo utilizamos los estándares jurisprudenciales? ¿Cómo utilizamos las distintas fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos? Recuerden que de lo que se trata aquí es de buscar la mejor protección de los derechos humanos. Deben entender ustedes que cuando hablamos de qué valor darle a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es simplemente un tema técnico, de qué valor, qué posición va a tener dentro del ordenamiento jurídico. El valor principal de las jurisprudencias y de los tribunales internacionales como el de la Corte Interamericana, pero también en general del derecho internacional, es esencialmente que el derecho internacional pretende tener una especial autoritas. La autoritas, el valor moral del derecho, que el contenido de las normas del derecho internacional son importantes, son válidas y son aplicables esencialmente por la justicia inherente o inmanente en cada una de esas decisiones. Es por eso que se aplica y por eso que se debe respetar el derecho internacional. Sin embargo, somos abogados y tenemos que articular esos valores, esos principios que nosotros queremos compartir al asumir la aceptación de competencia de los tribunales internacionales y de la vigencia de los tratados generales en materia de derechos humanos. Tenemos que asimilarlos y buscar unos mecanismos para aplicarlos y que se puedan resolver con unos estándares de seguridad jurídica de alguna manera. Es importante lograr ese punto. Como conclusiones, de una manera muy general, ¿qué podemos decir? Primero, el paradigma de la constitucionalización del derecho internacional está esencialmente en la figura del control de convencionalidad. Es la figura del control de convencionalidad sobre la cual más jurisprudencia nacional e internacional hay y donde más regulaciones sobre cuáles son el alcance y cómo, de qué manera, con qué peculiaridades se aplican en las normas del sistema interamericano, los tratados internacionales y también la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Entonces, digamos que es un paradigma el control de convencionalidad. Existen tres grandes mecanismos para incorporar el derecho internacional en el derecho interno, por lo menos esa es la experiencia desde el derecho interno, que son el bloque de constitucionalidad con sus distintas variantes, los protocolos de asimilación, que es quizá donde más se está trabajando y construyendo, y también el mecanismo más usual y más fácil, y el cual todos tenemos que utilizar, que son las reglas hermenéuticas. Este sistema de control de convencionalidad y de utilización del derecho internacional, esencialmente nos plantea que es necesario un diálogo judicial. Un diálogo judicial porque las soluciones, lo que decíamos a propósito de la protección multinivel, las soluciones deben de cada uno de nuestros estados tienen necesariamente que ser enriquecidas con las normas y con las soluciones que nos da el derecho internacional. Hay un statu quo, hay una manera de entender el derecho, de ver las soluciones a los problemas que son muy propias de la cultura de cada país y tiene una virtud y es que atiende a las peculiaridades de cada caso concreto, pero también la manera como en cada país se resuelven los problemas en algunas ocasiones es estática, genera petrificación, genera inamovilidad de la sociedad para transformarse de mejor forma, para evolucionar y hacer unas transformaciones adecuadas. El derecho internacional, y en este caso la sentencia de la Corte Interamericana, en general, el derecho internacional tiene una gran virtud y es que sirve como catalizador positivo de transformaciones del derecho interno que, si no es por la presión del derecho internacional, por el valor de la sentencia, por la condena que se establece en un determinado caso, si no es por eso, el Estado y la sociedad permanecería inmóvil, sería muy difícil que se hicieran transformaciones o en todo caso serían muy lentas. El valor dinamizador del derecho internacional y el derecho interno
es también un fenómeno de la mayor importancia que explica la relevancia de este tipo de figuras. En fin, el gran reto de la comunidad internacional, y Ecuador no es la excepción, como tampoco es Colombia y el resto de países del sistema interamericano, es el de, además del manejo del bloque de constitucionalidad, establecer unos protocolos, unos criterios para para poder utilizar adecuadamente la fuente del derecho internacional en el derecho interno. Y también es indispensable que cada uno de los operadores jurídicos nacionales tenga la confianza de utilizar el derecho internacional junto con el derecho interno a través de las figuras de la interpretación. En fin, esto serían un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes. El tema es muy amplio, da para un curso de posgrado en Derecho, lo que es el control de convencionalidad y cada una de estas manifestaciones, pero creo que de esta manera les puedo presentar un poco el panorama general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, clarísimo. De hecho, muchas de sus reflexiones son totalmente pertinentes al Ecuador, habida cuenta de que la norma constitucional establece varias cláusulas, como habíamos señalado al inicio, en las que se hace referencia a los instrumentos internacionales. No obstante de aquello, todavía estamos en deuda y estamos pendientes de conocer qué tipo o qué jerarquía se le estaría otorgando a determinadas decisiones. Vale señalar, por ejemplo, que la Corte Constitucional ha señalado que declaraciones, la famosa Declaración de Cartagena de 1984 respecto a el concepto ampliado de refugiado, fue aplicado como una norma directamente vinculante y que inclusive era una obligación internacional del Estado ecuatoriano, con lo cual se declaró la inconstitucionalidad de un reglamento. También para hacer referencia, por ejemplo, al caso de la aplicación de las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se aplicó el test de progresividad y no regresividad en la evaluación sobre la ley de justicia laboral. Una de las últimas decisiones, que también ha sido bastante polémica, es la famosa decisión del matrimonio igualitario, que tiene que ver con la aplicación de la opinión consultiva número 24 respecto justamente a las obligaciones estatales en relación con las familias homosexuales. Bueno, simplemente eso para señalar que nosotros todavía estamos, y podría utilizar este término, enamorados de esta idea de la internalización de todos los estándares internacionales de nuestro derecho constitucional, pero que existen preguntas importantes que deben ser planteadas y que poco a poco me imagino que con el desarrollo de la jurisprudencia se irán resolviendo. Sin querer robarle más tiempo, doctor, tenemos algunas preguntas que me permito transmitirlas. La primera tiene que ver con las planteadas por Eduardo Martínez, que le consultan si en relación a la interpretación sobre la judicialización de los DESCA, distintos a los permitidos en el protocolo de San Salvador, ¿cree usted que se mantendrá la actual línea interpretativa de la Corte, que excede a lo dispuesto en el protocolo de San Salvador? Él pregunta, ¿cuál sería el límite a la hermenéutica en el ámbito internacional? Bueno, ya vamos a otro tema, y es ya un tema de interpretación y de alcance del derecho internacional, digamos, no de la relación con el derecho interno, aunque de alguna manera siempre lo tiene. No, esencialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos económicos, sociales y culturales está en un proceso de decantación. Históricamente la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre los derechos sociales, sobre la vertiente prestacional de todo derecho humano. El derecho a la vida, uno no puede hablar del derecho a la vida sin necesidad de hablar de su vertiente prestacional. El Estado tiene que comprar, tiene que construir estaciones de policía, tiene que pagarle a los policías, tiene que tener vehículos para comprar armas. Es decir, es necesario, es imposible desligar el elemento individual del derecho a la vida de la necesidad de protección por parte del Estado, de todo el aparataje que eso significa. La gran diferencia es que la jurisprudencia reciente de la Corte ha dicho que no se trata de un derecho por conexidad, es decir, que los derechos sociales no se protegen cuando están en conexión con la Convención, sino de que pueden tener un carácter autónomo.
Esa ha sido la gran variante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pregunta, ¿eso para qué sirve? Pues la verdad es que de momento no ha servido para nada, es decir, la protección de los estados, y los estados han sido condenados y se le han establecido órdenes de reparaciones estructurales antes y después de la teoría de la Corte Interamericana, del cambio de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, lo que tendrá que hacer la Corte Interamericana es desarrollar una jurisprudencia en donde muestre por qué es importante y cuál es la diferencia de considerar los derechos económicos, sociales y culturales no como unos derechos conexos, sino como unos derechos con una autonomía. ¿En qué sentido tiene decir que uno desconoce el derecho a la salud? ¿Eso por qué es tan importante si ya la Corte antes decía que se desconocía el derecho a la integridad física y dentro de la integridad física se hacían esos elementos? Quizá es una tesis muy importante para efectos de individualizar, de hacer mucho más visible cuáles son las obligaciones sociales por parte del Estado. La Corte Interamericana de alguna manera se alinea con una tendencia del constitucionalismo latinoamericano, en donde en nuestro constitucionalismo adquieren y tienen hoy en día una relevancia incluso superior a la de otro tipo de derechos, los derechos prestacionales. En la mayor parte de nuestros estados, los amparos, las tutelas o los derechos de las acciones de protección, como se quieran denominar, de derechos son mayoritariamente superiores las que versan sobre derechos económicos, sociales y culturales que los que versan sobre derechos individuales. Es decir, el gran reclamo en materia de derechos es en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál va a ser el futuro de la tesis? Yo creo que ya es una realidad el hecho de que la Corte involucra el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales. Tendría que decantarse si necesariamente tiene que ser de una manera autónoma o si necesariamente tiene que ser de una manera conexa, pero ya serán unas cuestiones de lógica, de argumentación que no cambian el trasfondo, y es que la Corte Interamericana a través de sus decisiones también se refiere y trata de proteger y garantizar las obligaciones de los estados en materias de derechos económicos, sociales y culturales. Es una realidad, de la manera como se hagan es una cuestión más de filigrana jurídica que de eficacia práctica del derecho. Muchísimas gracias. Y Eduardo Martínez le consulta si existen falsos diálogos jurisprudenciales. ¿Cree usted que estos son dañinos para la legitimación de las decisiones de la Corte Interamericana? Y en relación con esa pregunta, le hago la siguiente, que tiene que ver justamente con el tema del diálogo judicial, que señala o que Hernán le consulta si estos elementos o estas posibilidades de realizar la introducción de los estándares internacionales, de instrumentos internacionales, tiene beneficios en la práctica. Los diálogos tienen beneficios en la práctica. A ver, diálogo puede significar muchas cosas, ¿no? Puede ser desde una perspectiva muy pragmática, entender que hay diálogo judicial cuando se cita, la Corte cita a los tribunales nacionales y los tribunales nacionales citan a la Corte. Es una manera interesante de ver las cosas. Y está bien, digamos, es buscar las soluciones que da el derecho internacional, utilizarlas en el derecho interno y viceversa. Ese puede ser un mecanismo. Otra dinámica de diálogo es entender y es utilizar, digamos, las soluciones que sean más garantistas de derechos vengan de donde vengan. Ya lo hemos hablado recientemente. Pero yo creo que el diálogo, que esencialmente consiste en utilizar los estándares del sistema interamericano en el derecho interno y la Corte ver cómo va evolucionando eso, también ver, porque en muchas ocasiones las soluciones a los derechos humanos y por regla general son más garantistas en el derecho interno que en el derecho interamericano, porque una Corte Constitucional ecuatoriana tiene ¿cuántos casos de protección? Miles o numerosos, cientos. En cambio, la Corte Interamericana apenas tiene 20 casos al año, con lo cual los tribunales nacionales tienen mucha más oportunidad para decidir favorablemente los casos, tienen más temas por resolver. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la obligación de que cuando se investigan delitos y cuando se juzgan delitos, se debe respetar la perspectiva de género por parte de las autoridades judiciales. ¿Cómo es eso? Pues resulta que si una persona es investigadora, va a investigar un delito, una desaparición de una mujer o una violación, pues tiene que tener en cuenta la perspectiva de género. En unos casos,
que ha resuelto la Corte Interamericana, se encontraba que, por ejemplo, la policía, cuando recibía las denuncias de que una niña o una mujer se había desaparecido, no aparecía, no llegaba a su casa, dependiendo de si la niña era una niña de buena familia o si la niña andaba con pandillas o tenía unas costumbres diferentes a las que se consideraban como las correctas socialmente, si eran correctas, inmediatamente actuaba, pero si consideraba que podría estar de parranda porque era una niña de costumbres licenciosas, entonces no actuaba. Y en esas ocasiones, por no actuar, pues terminaron cuando las encontraron, las habían asesinado por no actuar rápidamente el Estado. ¿Qué significa eso? Que los operadores jurídicos, en este caso los fiscales o los investigadores o la policía, deben tratar de despojarse de una serie de estereotipos de género, porque esos estereotipos de género influyen en una decisión, en una administración de justicia que desconoce los derechos de la persona. Por tener estereotipos de género, en muchos casos no actuaron oportunamente y la niña o la mujer murieron cuando pudieron haber sido rescatadas si hubieran actuado inmediatamente. Casos como ese y muchos otros son casos que normalmente los jueces nacionales no se lo plantean. Ese tipo de reflexiones y ese tipo de estándares, ese tipo de preocupaciones en materia de cómo entender la perspectiva de género, sin duda alguna requieren y son el típico ejemplo en el cual la influencia del sistema interamericano en el sistema interno produce un revulsivo, unas transformaciones en la aplicación del derecho. Entonces, en conclusión, yo creo que el diálogo es necesario, es una obligación en este momento en el cual estamos cada vez más internacionalizados. El diálogo judicial significa, por parte de la Corte, conocer las realidades de cada país, ver cuáles son las soluciones que estos tratan y tratar de incorporarlas en sus decisiones y viceversa. Es tratar de buscar los mejores ejemplos, los mejores supuestos de resolución de derechos humanos, bien sea en el derecho internacional o bien sea en el derecho interno. Al final tampoco es tan grave, digamos, esto del diálogo es saber qué es lo que hace el otro y utilizarlo de la manera que uno le sea más útil. De eso se trata el derecho, de compartir las experiencias y utilizar aquellas que sean más positivas. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, para no abusar de su tiempo, la plantea Juan Martínez y él le consulta, ¿cuál considera usted que es el aporte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la construcción del jus constitucionale comune en América Latina? Bueno, vale. Es una pregunta compleja porque lo primero que es, tendríamos que establecer qué es eso del jus constitucionale comune, ¿no? Y eso no se ponen de acuerdo los que teorizan sobre el particular. Pero, ¿qué puedo decir sobre el hecho de que existan una serie de estándares compartidos en materia de protección de derechos que normalmente son expresados a través de la jurisprudencia de la Corte? Efectivamente, la Corte Interamericana es un tribunal que tiene unas peculiaridades, un tribunal que produce muy pocas sentencias al año. Estamos hablando de 20 sentencias al año. Quizá ahora supere un poco más ese número, pero en líneas generales son pocas, para hablar de la cantidad de personas y de cantidad de procesos que se dan en nuestros países. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tenido unos desarrollos como el que hoy mencionábamos del control de convencionalidad y apunta a que los estándares de la jurisprudencia de la Corte, con distintas variantes, tienen impacto, son utilizados por los distintos países. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido tanto éxito la figura del control de convencionalidad? Aunque se discuta que se puede, que no se puede, que si se inaplica, todo eso, pero sí todo el mundo utiliza las soluciones de la Corte para integrarlas junto con las soluciones de las autoridades nacionales. Pues eso es evidente, pues porque tenemos unos países que están cohesionados en la cultura, tenemos el mismo idioma, o en el caso del Brasil, pues se habla algo parecido que el portugués, nos podemos hablar cada uno en su idioma y nos entendemos. Tenemos la misma religión, tenemos la misma cosmovisión, tenemos la misma cultura y la misma manera de aproximarnos a los problemas, tenemos un derecho muy similar en cuanto a sus construcciones y lo mismo el derecho constitucional. Eso hace que las decisiones que se producen a propósito de un caso ecuatoriano son, guardadas las proporciones, la misma dinámica de los casos que se dan en Colombia o los que se puedan dar en Perú, por colocarles un ejemplo. Entonces, sin duda alguna, el sustrato cultural sociológico
hace, y las identidades sociales que existen en nuestro continente, hacen que las decisiones a propósito de un caso puedan tener validez, puedan tener la virtualidad, la posibilidad de ser aplicadas en otros. En ese sentido, creo que la construcción de unos estándares comunes sobre cómo defender los derechos, sobre cuál es el alcance de los derechos humanos, digamos que fluye con facilidad en las decisiones de la Corte Interamericana y en general del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es muy fácil tratar de construir algunos estándares comunes, que eso es lo que esencialmente se denomina, o una de las lógicas de aproximación al concepto del ius constitucionales comunes. Ahora, decir que entonces la jurisprudencia de la Corte se constituye un corpus constitucional, es una nueva constitución que tiene una obligatoriedad y una jerarquía sobre el resto del ordenamiento, no tiene ningún sentido. El sistema, insisto, la relación del derecho internacional con el derecho interno está esencialmente basado más que en la potestas, como sucede en el derecho interno, por la autoridad y la obligatoriedad y la jerarquía, esencialmente es por la autoritas. El valor de las decisiones de la Corte Interamericana están en eso, en la justicia, en la lógica que se deriva de las decisiones que toma. Y eso es lo que hace que sea utilizada más que cualquier mecanismo de coerción, como podría ser una decisión de un tribunal interno. Muchísimas gracias, doctor. Y abusando de su tiempo, y esto por un tema de una reflexión académica que me encuentro desarrollando, a propósito de esta última reflexión, ¿no cree usted entonces en esta línea de que la utilización de todos los, el traer al ordenamiento interno todos los instrumentos internacionales, estándares, no genera, a contrario de lo que se piensa, un debilitamiento de la soberanía, sino todo lo contrario, un fortalecimiento de la soberanía, habida cuenta que son los operadores nacionales quienes tienen esa capacidad de utilizar estos estándares internacionales? No es una respuesta fácil, pero veamos un poco, quiero enlazar la respuesta a esta última pregunta con la presentación que hiciste cuando terminé mi intervención. Es decir, les pongo la casuística y luego lo reflexionamos. ¿Qué valor tiene en el derecho internacional las opiniones consultivas? Desde la perspectiva del derecho internacional, las opiniones consultivas no son obligatorias, no son vinculantes, son vinculantes en el sentido de que deben ser atendidas, pero no tienen una jerarquía, no tienen un valor de tratado, no es lo mismo que una sentencia a una opinión consultiva. Bien, pero ¿por qué algunos países, a pesar de que no tienen la obligación de acogerlas como obligatorias, las consideran obligatorias? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica dice las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son obligatorias para nuestro país. Entonces, fíjense cómo el derecho internacional tiene un valor, tiene unas reglas jurídicas, pero por otro lado, cada país las aplica como quiere y le da el valor jurídico que quiere. Entonces, las normas que son internacionales, pues tendrán que ser obligatorias y no se puede utilizar el derecho interno para dejar de cumplirlas. Pero hay muchas otras que no son obligatorias, como el soft law, y sin embargo los países la están asumiendo. ¿Por qué las asumen? Porque se trata de estándares jurisprudenciales, se trata de soluciones que permiten una decisión, una articulación más justas para el trabajo que se hace a nivel interno. Entonces, una opinión consultiva sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, al utilizar el derecho internacional como fundamento para resolver este tipo de casos, eso le da más autoridad y le permite resolver a los jueces un problema que tienen unas discrepancias internas de mucha entidad. Entonces, yo creo que es un instrumento que debe ser entendido como un catalizador. El derecho internacional, las sentencias de la Corte, en general el derecho internacional, es un mecanismo que debe ser utilizado como un catalizador positivo de transformaciones sociales en materia de garantías de derechos que no se tomarían si no es a través del impulso del derecho internacional. Si solamente se dejara a la fuerza propia de las autoridades judiciales e internas, probablemente serían de un desarrollo mucho más lento o no se realizarían ningún tipo de transformaciones. Es una manera de ver, una manera diferente de resolver los problemas, una manera más progresista, acudir al derecho internacional. Entonces, si una persona simplemente ve el fenómeno de la incorporación del derecho internacional como un problema de soberanía, de jerarquía,
pues se está perdiendo lo mejor de la película. Lo mejor de la película es ver cómo se instrumenta el derecho internacional para resolver problemas que de aquí, en nuestro país, por el sistema legislativo, por distintos poderes fácticos, no pueden, producen una inmovilidad en la defensa de los derechos. De eso se trata este fenómeno. Muchísimas gracias, doctor, y queda abierta la invitación a que usted pueda desarrollar este curso acá en la Universidad de Espíritu Santo con todos los posgradistas y agradecerle infinitamente por su tiempo. Sabemos que es muy ocupado, pero que se dio este espacio para poder atendernos, saludando al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca. Pues nos despedimos y le agradecemos nuevamente, doctor, por toda esta charla magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a Pablo. Adiós. A todos ustedes.